Dios los bendiga, amén. Bienvenidos todos y todas. Vivianita, bienvenida. Johnny, ¿quién más? Hermana Aurora, por ahí la había visto, pero yo no sé si... mírala allá, yo dije, sí la vi. Zulmita, bienvenida. Familia Jiménez, presente. Aurelio, qué bueno volverlo a ver por acá. Johnny, bienvenido. Vivianita y la linda niña. La familia Bedoya, qué bueno volverlos a ver. Robertico, qué bueno volverlo a ver a Robertico, por allá atrás lo vi. A Johnny, a Ángela. A todos y todas, bienvenidas. Bienvenida esta hermosa pareja. ¿Y Maritza qué se nos hizo, Maritza? ¿Qué? Se nos fue Maritza. Bueno, vamos a Mateo. Vamos, los niños, vamos a clase. Amén. Quiero decirles antes de comenzar, ustedes tienen el folleto ahí. Yo pido que por hoy lo omitan. El Señor me ha inquietado. Otro tema, no vamos a ver ese tema hoy. Omitan, guarden el volante que tienen, guárdenlo, no escriban nada, no voy a predicar nada de eso. No vamos a llenar. Dios nos ha puesto otra cosa diferente y hay que hacerle caso a Dios. Amén. Y hermano, nosotros no somos una iglesia acartonada. Puede que yo hace 8 días, hace 4 o 5 días tenía ese tema, pero a última hora, esta madrugada, Dios me inquietó cambiar el tema y yo le hago caso al Señor. Esta mañana a la 1:30 de la mañana dijo, no va a predicar eso, no voy a predicar. Entonces Dios es así, hermano, y yo le hago caso a Dios. ¿Listo? Entonces hoy no es el tema. Hoy vamos a lo que Dios quiere que hablemos, otra cosa que Él quiere que hoy hablemos. Mateo capítulo 24. Póngase sobre sus pies si usted ya lo encontró en reverencia a la bendita palabra. Y vamos a estar leyendo desde el capítulo número 24, desde el versículo número 7. Y dice la bendita palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el ¿qué? Principio de dolores. ¿Dice que es el principio de las prosperidades, bendiciones y éxitos y glorias? No, dice principio de dolor. Entonces os entregarán a tribulación y os consentirán, matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que se perseverare hasta el fin, este será salvo. Y dice el versículo 14, que quiero que usted lo lea conmigo. Y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, Señor. Hoy te pedimos que tú nos hables a través de ella, Dios, y nos enseñes, y nos hables, y nos direccione a toda verdad, Padre. Que seas tú, Dios, a través de tu palabra. Seas tú, en el nombre de Jesús, usando mi mente, usando mi corazón, mi palabra, que es tu palabra. Que no sea yo, sino tú a través de mí, Dios. Que yo sea el instrumento, el medio y el canal
pero tú el agua viva, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Dios hace cosas que uno nunca entiende, porque es Dios. Y una de las cosas que yo he entendido es que Dios es soberano, poderoso, sublime. Y dice la Escritura, hágase tu voluntad, es decir, no la mía, no la del pastor, no la del rey Pepinito, no la del líder, no la de nadie, porque sencillamente es tu voluntad. Y la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Amén. Fíjese que yo tenía para estos días otra enseñanza, y generalmente uno toma su tiempo, escudriñar, leer, analizar, preparar, organizar, y eso pasa. Pero Dios no es un Dios acartonado, y eso yo lo tengo requete claro. Y Dios no es un Dios que nosotros lo podemos encuadricular o cuadricular, o como quiera usted llamarlo, encasillar. Gracias, hermano. No lo podemos encasillar. Entonces yo siempre hago caso. Cuando Dios dice, hay que obedecer. Yo esta madrugada yo pensaba mucho en un acontecimiento que tuvimos ayer con mi esposa y mi hermano Leonardo. Puedo decir que estuve en mi primera, ¿cómo se llama eso? Ceremonia exequias o ceremonia fúnebre, Ezequiel, como pastor. Y tuvimos que con mi esposa y Leonardo dirigir unas exequias ayer de un amigo. Y le decía yo le decía anoche a mi esposa, le dije, ¿quién va a creer que las primeras exequias que yo iba a realizar era de un amigo y de alguien cercano y de una persona que teníamos en mucha cercanía, que yo lejos de mí que se muriera? Pero partió, se fue con el Señor, y quiero decirle que son cosas que el Señor hace, y hágase tu santa voluntad. Pero ayer, cuando acabábamos las exequias, hubo una escena, un cuadro terrible que a mí me marcó, y yo pensaba hasta esta madrugada, yo pensaba en eso. Yo no sé por qué pensaba en eso, ¿cierto? Cuando nosotros acabamos las exequias en la capilla del ¿cómo se llama? De la funeraria, entonces todos salieron, bajaron, y nosotros nos quedamos, mi esposa, Leonardo y yo, los últimos, y yo no sé quién otro. Y cuando íbamos saliendo, había una joven era ella, ¿cierto? Gritando, pero totalmente, ¿cierto?, desconsolable esa mujer, o inconsolable, y aferrada al ataúd de su bebé, ¿cierto? Un bebé de, no creo, más de un mes de nacido. Y gritaba esta mujer, Santiago, Santiago, papito, abre los ojos, ¿cierto? Abre los ojos. No, y eso desgarrada esta mujer de dolor, hermano. Pero qué dolor. Pero me llamó tanto la atención, hermano, que ahí estaba el cajoncito del niño. Estaba el papá, un muchacho joven, dos niños como de ¿cuánto? De 3, 4 añitos, dos seguiditos. La mamá aferrada al cajón gritando, y no había nadie más. Un cuadro desgarrador, hermano. Papá, mamá, sus dos criaturitos y el bebé en el ataúd. Desgarrador ese cuadro, ¿cierto? Solos, no había ni una persona más ahí en ese lugar, ¿cierto? Solo la familia, papá, mamá, los dos hijos y el bebé muerto. Hermano, nosotros salíamos y yo veía a esa mujer, hermano, y el Señor dijo, vaya. Y todos bajaron con el difunto, ¿cierto? Y nos quedamos mi esposa, Leonardo y yo. Y me fui
a tomar a esa mujer, la abrazaba y yo no sabía qué decirle, hermano, porque uno no sabe qué decirle. Pero yo trataba de darle palabras de consuelo, de fortaleza. Yo, Padre, comencé a tocarle su espalda y dije: Padre, fortalécela, Padre, llénala, Padre. Porque, hermano, ¿qué más podemos decirle? Yo puedo decirle: no llore. ¿Y por qué llora? Vaya, póngase en los zapatos de ella. Aquí hay una familia que pasó por eso, ¿cierto, hermana Idalí y Alejandro? Ustedes saben lo que es eso. Tal vez los que no hemos pasado eso no lo sentimos tanto como los que han pasado eso. ¿Qué le puede decir uno? ¿Cierto, Idalí? Usted que supo lo que era eso, hermana, ¿qué palabras caben ahí? Ninguna, hermano. No, tranquila, que Dios no sé qué. Créame que yo no sé, pero la gente yo creo que no quiere escuchar nada, creo yo. Y, hermano, después esa mujer se tiró al piso, ¿cierto? Y allá: no, Santiago, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le dije, ella como que no quería escucharme, yo oré por ella. Y en un momento le dije: en el nombre de Jesús, mírame a los ojos. Y ahí, arrodillada así, tirada, y levantó la cara y me miró a los ojos. Y le dije: ¿sabes qué? Hoy vas a recibir a Cristo en el corazón. Y lo que más me llamó la atención, hermano, yo nunca en mi vida, de los más de 20 años que llevo de cristiano y de las tantas cientos, creo que cientos y miles de veces que he dirigido a personas a oraciones de fe, yo creo que nunca, jamás he visto una oración de fe tan sentida como eso, porque esa mujer confesó a Jesús y yo le decía: recibe a Jesús. Y ella decía, yo le decía: Señor Jesús. Y ella llorando: Señor Jesús, en todo el corazón desgarrado, hermano, hoy te recibo. Y ella: hoy te recibo, Señor. Desgarrado su corazón. Jamás en mi vida, de las miles de oportunidades que Dios me ha dado de dirigir oraciones de fe, había visto una oración de fe de verdad, desgarrado desde la más profundo de las entrañas y del corazón. Y me miraba: y Señor Jesús. Y ella le hizo la oración de fe cual nunca antes en mi vida de existencia he visto una oración de fe en el planeta Tierra. Desgarrado. Y después la sentamos en un sofá, quedó como más tranquila, ¿cierto, Ladito? Creo yo. Y nos bajamos. ¿Y qué cree que pasó? Que el bus nos dejó. Y se supone que nosotros éramos los que en el cementerio, había sido el pastor que dirigí las exequias, la ceremonia, y tenía que estar allá en el cementerio. Y nos dejó el bus. Y cuando bajamos, hermano, solos ahí. Y ahora, menos mal que era cerquita, hermano. Lo de resto se lo dejo para su imaginación, porque nos tocó, con mi esposita le dije: aquí hay que cortar camino. Y nos tocó subirnos en el puente del cementerio de Chapinero, mi esposa con tacones, detrás mío subiendo, y los buses en contravía, porque eso no es peatonal. O sea que hicimos una imprudencia. Y pasamos el puentecito. Y Merisita: ay, Dios mío, cansada y con sus tacones y eso. Dije: no importa, pero si es por un alma valió la pena esa entaconada, y así vinieran los carros en el peligro que estuviéramos, no importa, pero una alma vale la pena. Eso me enseñó el Señor. No importa, que nos dejaron, no importa. Y lo más curioso del asunto, que íbamos bajando ya el puente, cuando de repente apareció la caravana. Venían los carros, la funeraria y los buses, y nosotros acabando de bajar el puente. ¡Qué oso! Y apenas ellos: hola, y nosotros bajando el puente. Y me dicen unos vecinos de mi cuadra: ay, vecino, yo pensé que usted se había venido en carro, ¿qué hace bajando el puente? No, sino que nos dejaron. Hermano,
y nos tocó, y ellos pensaban que nosotros íbamos en tremendo carro, que llegábamos allá, los pastores llegaban en tremendo carro, los pastores llegamos en esa soledad tan tremenda, cansados, y bajábamos llegamos al tiempo, y cuando la caravana pasó, adiós, tan bonitos. Pero esa no es la predicación de hoy. Hermano, por un alma vale la pena que nos deje el carro, el avión, que nos deje lo que nos deje, pero vale la pena. ¿Sabe que no es cuando usted quiera? Si Dios lo manda, uno lo manda. Yo voy a contar otra anécdota, si mi esposa y Lisbeth me lo permiten. Eso ocurrió en Santa Marta, ¿cierto? Estábamos en la playa, hermanos, y resulta que acabamos de salir del mar y teníamos llenos de arenita. Y el papá de Lisbeth llegó y dijo, él es un hombre muy precavido y él lleva agüita para, después de uno salir, se juega los pies para ponerse las chanclas y no empuercar el apartamento. Eso es muy sabio y prudente, chévere, así lo hiciéramos todo el mundo. Y yo me hice con mi esposa en una parte, jugándome los piecitos, sacando la arenita. Lisbeth creo que estaba con su mami, ¿era? Al otro lado. Y resulta que cuando yo me estaba lavando los piecitos, detrásito mío había un grupo, ¿cierto? Como de unos cuantos, 10 más o menos, 8, no sé cuántos habrían ahí. Un grupo de personas allá, creo que ellos son de esa parte de Santa Marta, ¿no? Y estaban hablando de los cristianos, hermano, lo que usted no se imagina. Unas vulgaridades que usted ni se lo imagina. Y eso no sé cuánta, y es que y sobre todo uno, ¿no? Uno que nunca, mire, ni se me olvida todavía, tenía gafas negras, cachuchita, una camisetica como aguamarina azul o verdecita, azul aguamarina, ¿cierto? Que jamás me olvida, gordito, altico, morenito. No, mire, lo tengo aquí lo tengo y aquí, lo tengo aquí. Es que lo llevo aquí. Y eso decía, hermano, era el que más, y todos le seguían la corriente. Y eso no sé cuántas, y decía y ese era el que alborotaba a todos. Y no, es que a mí, ¿quién me va a decir esa gentuza que se le ocurre que ahora con una Biblia en la mano y han matado y han robado, han violado, han asesinado, han hecho y ahora es que con una Biblia y se le dan de santos y no sé qué? Bueno, y ese era el que más decía, y no sé qué, y repita, y hágale. Y mi corazón, hermano, yo allá con el tarrito. Y escuche, y esos pastores y que no sé qué, enriqueciéndose, y eso no sé, y unas vulgaridades, pero no bajábamos de las peores vulgaridades. Y mi corazón, pum, 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 pum. Y yo, ay Señor. Y yo como que, yo sentí, hermano, de ir pero exclusivamente a Él y decirle a Él algo, pero yo no sabía, hermano. Y voy como el chapulín, sí voy, que meterme en la boca del lobo, todos esos costeños tremendo, en manada, hermano, y con esas vulgaridades, y yo meterme allá como, pero como Dios es Dios, llego y me acerco donde Lisbeth Jiménez, y no me alcanzo a acercar donde Lisbeth, no me alcancé a acercar donde ella, cuando dice Lisbeth, yo creo inspirada por el Espíritu Santo de Dios, dice: pastor, ¿sí ve todo ese grupito que están allá? Esos están como para que les predique. Así me dijo. Hermano, le respondí a Lisbeth: ay, Lisbethcita, ¿usted está cierto que le dije? ¿Usted sabe lo que estaban hablando? Esos estaban de los evangélicos en la boca del lobo. Eso es meterme allá, Lisbeth. Y dijo: no sé, pastor, dice Lisbeth. Le dije: Lisbeth, pero ¿sabe qué? Dios, le dije, a través de usted está confirmando, porque yo también, mi corazón ardía en meterme allá. Le dije: ¿cierto, Lisbeth? Más o menos le dije así, ¿no? Dije: ¿sabe qué, Lisbeth? Eso es confirmación. Y yo así: confirmación. ¿Qué tal después de estar hablando de los pastores, ladrones, pícaros, no sé cuántas, y llegar yo: hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo soy pastor aquí en Bogotá. Usted de esos, hermano. Y cuando la hermana Lisbeth me confirma, dije: pues así es, porque yo sí lo estaba sintiendo. Y me voy, hermano, y el de gorrito con camisetica azul, ahí le salí por detrás. Varón, le puse la mano aquí, ¿cierto? Le puse la mano ahí en la espalda. Varón,
Todos me miraron, ¿y dónde salió? Le dije, hermano. Le dije, pero me dirigía él primero. Le dije, ¿sabe qué? Quiero decirle que he escuchado lo que usted está diciendo. Y sabe que lo entiendo, hermano. Uno no puede entender cómo un violador, degenerado, asesino, perverso, maquiavélico, cómo de momento a otro tiene después una Biblia en la mano. Yo lo entiendo a usted, hermano. Pero yo le voy a decir una cosa. Quiero darle la respuesta. ¿Sabe por qué? Ese es el poder de Dios. Ese es el Dios que puede cambiar al delincuente, al sicario, a la prostituta, Ese es el Dios. Y comenzó el Señor. Y de repente que yo estaba así, y yo no sé cómo resulté, fue así, y los otros alrededor. ¿Cierto, Lisbeth? Y los otros alrededor. Y quedaron callados, hermano. ¿Cierto, hermana Lisbeth? Y la hermana Lisbeth y mi esposa y la hermana Ubita, la mamá de mi hermana, allá intercediendo. Yo veía a mi esposa, veía allá, ellas allá sentadas. Sí, estaban allá sentadas, ¿no? Y ellas allá, ellas agacharon y yo dije, ellas están orando por mí. Y ellas intercediendo, mi esposa y ellas orando, hermano. Y el Señor, hermano, me metió en la mitad de la palastra. Y quiero decirle una cosa, y no sé qué, papá, y no sé qué, de tal manera, no sé cuántas. Y apareció uno de los helados, el diablo que no falta, ¿cierto? Y llega otro negro y se vino, y ese yo veía que se iba para allá y se iba para allá y se iba, y no hallaba hasta que se metió, ¿cierto? En un momento, el de los heladitos. Ay, sí, esos cristianos, esos no sé cuántas, que no sé qué alborotar. Dije, ay, Señor Dios. Y dice, no, hermano, pero mire que no sé qué. Pero los otros no le siguieron la corriente, gloria a Dios. Y llegaba, se iba, llegaba y se iba. Y yo no, y seguía hablándoles. Y el tipo hasta que llegó y se fue, se acuerdan, se hizo solo por allá al otro lado. Y los que se quedaron ahí, y el Señor, seguí compartiendo la palabra. Hasta que dije, bueno, muchachos, yo ya tengo que irme. Pero lo único que les digo antes de irme es que yo quisiera que ustedes reciban a Cristo como su Señor y Salvador y quisieran una oración conmigo. Y entonces había uno que tenía una pinta de alcohólico con un Cristo, yo no sé si te acuerdan aquí, como un Cristo como de oro, yo no sé. Y ese que me miraba, yo veía que me miraba como con odio y eso. Pues déjeme decirle que ese que me miraba ya como con odio, el del Cristo, que tampoco se me olvida, era dorado, no sé si era de oro o imitación. Y ese, claro, sí, hasta tenía la cachuchita y se quitó la cachucha. Y comienzan, hicieron la oración de fe. Y el que más, hermano, escuché yo que hizo con fervor la oración de fe, ¿quién creen que fue? El de la camisetica de Aguamarina, hermano. Entonces resultamos de amigos. Muchachos, Dios los bendiga, muchas gracias. Cristo los ama, le di la mano, nos fuimos al otro día para irme la encontré. Digo que ya éramos amigos. Hermano y hermana, gracias, Lisbeth, por dejar escuchar la voz de Dios, por confirmar. Hermano, quiero decir que Dios no se equivoca. Que cuando Dios nos diga vaya, pues vaya, papito. Ay, Señor, es que de pronto me dan garrote y no ve lo que estaban hablando de los evangélicos. Pues que le den garrote si quiere, pero vaya o vaya. Ay, Señor, es que tú sabes, no, es que yo vine, fue aquí de chévere. Mentira del diablo. Mira, hermano, una cosa que yo tengo aquí es que si usted se va para Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Ecuador, Panamá, Honduras, Venezuela, Europa, Francia, donde quiera, hermano, allá hay gente, hermano. Allá hay gente que necesita de Dios. Allá hay gente. Oh, no, pero es que ¿qué? Pero es que solo paseando. No, hermano. En toda parte hay gente, ¿sabía usted? Y la obra de Dios no se cierra en cuatro paredes. La obra de Dios es extensa, hermano. Y si Dios me lleva a Santa Marta, a China o la Conchinchina por uno, pues vale la pena. Y si me llevó ayer a un entierro por una mujer desconsolada, pues valió la pena ayer. Y sé que no fue solamente esa,
porque en las exequias había mucha gente y recibieron de Jesús. O sea que donde usted Dios lo ponga, donde usted Dios lo lleve, a un velorio, a una casa, donde sea, vaya, obedezca y haga caso. En un bus en Santa Marta, no sé si se acuerda mi esposa Elisbeth, predicando la palabra en los buses. Fuimos a predicar en los buses en Santa Marta y Cartagena. Y predicando en los buses, se levanta una mujer cuando yo dije: si usted quiere recibir a Cristo como su Señor y salvación, haga esa oración. Y se levanta una mujer, ¿no, Lisbeth? Ay, ¿cómo fue que dijo? Dijo: aquí somos católicos, o aquí no sé qué católicos, o algo así, pero con rabia. Y la mamá de Lisbeth, con sabiduría, dice: sí, somos católicos, pero también necesitamos de Dios. Algo así fue que ella le respondió a la hermana Ubita. Pero también necesitamos de Dios, algo así le dijo. Esa no quiso, o no sé si haría la oración, ni me importa. Allá ella, ya le predicamos. Me lavo las manos de esa alma. Y el chofer iba con 2 ayudantes, creo, y paró la buseta y le dije: mire, oiga, no pagamos, que allá se paga es cuando uno sale. Y paró y ya estaba como llamando, ¿cierto, Lisbeth? Y nos llamó porque como se les entregó tratados. Oiga, ¿y dónde es esta dirección? ¿Cierto? Dijo la esposa del conductor, creo que era. Entonces llegó y le dijo, Lisbeth, mi esposa, le dijo, tú le dijiste, no, María, eso es en Bogotá. No, es que eso es en Bogotá, eso es por allá en Bogotá, en el norte. Que no. Ah, ya. Y quedaron como tocados el conductor y los demás. Pero valió la pena. Así hubiera sido solo esos 3, hermano. Pero cuando llegamos a Cartagena, me fui un sábado a predicar y me subo a un bus. Y entonces yo dije: que vaya para el centro, porque donde me mande para otro lado me pierdo. Aunque claro que yo me acuerdo cuando prediqué en Quito, eso me llamaba los buses para un lado y otro y no me perdí. Si no me perdí en Ecuador, ¿qué me voy a perder aquí en Colombia? Entonces me subí y dije: pero yo quería al centro para no llegar quién sabe dónde, ¿no? Uno no sabe dónde se mete. Y entonces me subí porque era centro. Y eso corría así, y allá uno paga después. Y entonces el bus iba por poquitos y como que había 3 personas y nada que se subía. Y yo: no, Dios mío, ya voy a llegar al centro. Y ese lento. Entonces paró y estuvo un tiempo en una esquina y la puerta abierta. Pues yo me bajé, hermano. Yo sentí, dije: no, aquí no es, Señor, me equivoqué. Y llegué y pum, me bajé. Dije: Señor. Ahora antes le dije al Señor, me paré, dije: Dios, trae el bus, coloca el bus que tú quieres que yo predique, porque ese no era. Y entonces venía otro y dije: en el nombre de Jesús, Padre, pum, y me subí. Y tamaña sorpresa que, hermano, casi la mitad del bus eran gringos. Y yo: ay, Señor Dios del cielo. Y allá estaban como unos 9. Había uno donde yo me paro, aquí había uno, y de la mitad para abajo habían como unos 8. Y el gringo se conoce. Y entonces yo: ay, Dios mío. Entonces, hermano, yo recuerdo que yo no sabía qué hacer. Dije: ya me bajé del primero, ¿ahora qué hago? Pero como Dios no se equivoca, y por eso digo yo, hermano, hagámosle caso a Dios. Como Dios es Dios, y Dios no soy yo, y mis pensamientos no son sus pensamientos, entonces Dios quería que fuera ahí. Y entonces comencé yo a predicar y se para un gringo allá atrás y saca una cámara como las que utilizan en las canchas de fútbol en los mundiales, tremenda cosa así, y ¡pan! Y ¡pan! Eso yo parecía mono de circo, hermano. Yo dije, que vio una especie en vía de extinción, ¿o qué pasaría? Yo dije, ¿aquí qué pasó con esto, hermano? Dije, bueno, tú sabes, los paparazzis, ¿no? Internacionales, ¿no? Entonces, lo que haya sido, hermano, el tipo comenzó, pum, pum, yo, bueno, y yo seguía predicando, pero de momento a otro, me fluía mi inglés. Entonces de repente yo no sabía, porque estaban allá atendiendo, pero yo no sabía si porque me veían raro, curioso, anormal, o porque algo estaba pasando, yo no sabía. Y eso es allá, a la expectativa. Y yo decía, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord, and my God, Jesus in the heart, decía yo.
y trataba de machetear un inglés que no sé. Pero salía una que otra palabrita en inglés y dije, malaya la vida que no aprendí inglés. Deseé con todo mi corazón saber inglés. Lo quería, hermanos. Y los otros que eran morenitos, que eran de ahí de Cartagena, atentos, hermano. Y el bus iba llenando y la gente atenta y yo sentía el gozo, hermano. Entonces ya hice la oración de fe, yo decía, yo los invito a que Cristo entre en su corazón. Y después dije, Jesus in the heart, Jesus in the heart, le decía yo a ellos, como entiendan, gringos, que ustedes necesitan a Cristo en su corazón. Y no sabía qué decirles, hermano, porque I no can speak English, I can speak Spanish. Yes. Entonces eso es lo que pasa. Pero como Dios no se equivoca, yo creería que yo hablaba en español y esos me entendían claritico porque estaban bien ahí en la jugada. Y cuando hice la oración de fe, no sé si la repitieron o no, porque yo cierro mis ojos y hago lo que debo hacer y reparto el primer tratado para el gringuito que estaba ahí al lado mío y le doy y le dije, Jesus in the heart, God bless you. Y llega y me responde, oh, yo sé hablar algo de español, yo sé español. Y llega y me dice que sabía español. Y me dice, lo curioso es que me dice aquel gringo, le escuché todo. No, lo dijo así también. Oí todo escuché. Oh, bien. Y me dio la mano 1 y 2 y 3 veces. Y me miraba y me hacía, oh, bien, oh, qué bien, aterrado y admirado el gringo. Y yo es que esforzándome para machetear el inglés y ese hablaba mejor español que yo. Ay, Dios mío, me entendía mejor, hermano. Y el gringo feliz. Y cuando ya fui pasándole los tratados atrás, como 2 de gringos que no me recibieron, como así miraban, como que no entendían. Y el de la adelante les dijo en inglés, no sé qué les diría, reciban, sí, no sé qué, y les hacía, y llegan y me hacen los gringos, bien. Me bajé del bus ahí en el centro, y esos bajaron detrás mío. Y entonces yo iba caminando con mi mochilita, mis trataditos, todo contento. Y esos gringos son grandotes y caminan rápido, y vuelve el mismo que estaba al pie mío, y me dice, oh, bien, excelente, muy bien. Le dije, God bless you. Oh, yes, thank you. Y se fue, thank you, y se fueron para otro lado. Ay, Señor, si fue solo por ese gringuito, valió la pena, hermano. Si ve que siempre vale la pena, así sea por uno, hermano. Y si Dios nos lleva a la China y la Conchinchina por uno, vale la pena. Javier, en alguna oportunidad usted predicó un miércoles hace 15 días la palabra acerca de misiones, si mal no estoy. Si usted no se acuerda, yo me acuerdo. Y yo le dije a Javier, usted me acaba de confirmar. ¿Quién estaba aquí cuando yo dije? ¿Sí? ¿Estaban? Usted me acaba de confirmar algo que el Señor me ha puesto. Y Javier me miraba, pues Javier hizo, le dije, después le diré por qué. ¿Qué me confirmó el Señor? Les voy a decir que me confirmó y por qué esto me ha pegado últimamente y Dios me cambió la prédica esta madrugada de sopetón. Porque imagínense que cuando ya iba a regresar al lugar donde nos quedábamos, resulta que me subí en un bus en Cartagena, estoy hablando. Y me estaba devolviendo y predicando la palabra. Eso fue una bendición en ese bus, fue hermoso. Y la gente, todas, yo cuando yo decía, Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón, escuché las voces como si hubiera una multitud y decían, Señor Jesús, hoy te recibimos en nuestro... Todos al unísono. No, ni ese bus iba lleno. No, ni uno, hermano. Y cuando ya me iba bajando dije, perdón, ya como que ya era de nochecita, oscurito, y dije, perdón, es que yo voy para la 103, algo era que estábamos, no sé, dije, yo voy para la esta, entonces una señora dijo, no, yo me bajo allá, que no sé qué, y entonces ya me iba bajando, y como uno paga cuando se baja, entonces le dije al conductor,
mire hermano esto. Y llega y me dice, no, después de semejante oración, ¿qué le voy a cobrar? Me dijiste el hombre. Yo, hermano, Dios lo bendiga. Y me fui repartiendo mis tratados y llega una señora, sacó un billete y tome, Dios lo bendiga. Yo, y como aprendí que no podemos decir no, dije, Dios te bendiga, mujer. Cogí mi billetico y les dije a ellos cuando llegué, les dije, oiga, hoy sí llegué con plata. Pero usted no va por eso, hermano, usted va por las almas. Eso lo tengo claro. Pero si Dios lo bendice, a mí me han dado, ¿cierto, Merisita? Me han dado fresas, me han dado uvas, me han dado galletas, me han dado dulces. Una viejita una vez con las manos bien sucias, bien viejita, venía de la plaza, una manotada de fresas y me la dio. Yo, Dios te bendiga, y me las comí con gusto. Y mire que no me morí. ¿Sí? Ay no, que me voy a comer eso, tú sabes, esas manos cochinas de esa señora llena de infección. Sí, ay no, que no se muera. Que muera el diablo la piedra, pero no nosotros. Hermano, entonces yo he aprendido a recibir lo que de gracia damos, de gracia recibimos. Y entonces ella dijo, yo me bajo con usted porque yo voy cerquita, no sé qué. Y llega y me dice, oiga, ¿usted es misionero? Y yo le iba a decir, no, yo soy pastor. Pero me quedé callado y a ella, ¿qué le importa que yo sea pastor? Y le dije, no. Le dije, ¿usted es cristiana? Dijo, sí, yo soy cristiana, voy a tal iglesia. Ay, hermano, Dios lo bendiga, qué bendición. Esa palabra llegó para mí como un refresco, una bendición. Y volvió a repetirme y me volvió a preguntar, ¿usted es misionero? Y le dije, no, hermana, le dije, yo en Bogotá, pero no le dije que era pastor. Le dije, yo en Bogotá voy a una iglesia cristiana, me congrego y predico de Cristo. Y llega y me dice, sí, usted es misionero. Entonces llegué y le dije, bueno, me gusta predicar, hermana. Yo donde voy, si voy a donde Dios me lleve, yo predico porque esa es mi pasión, hermana. Y me repite otra vez, sí, o sea que sí es misionero. Y yo, bueno, hermana, soy misionero. Y dice, ¿qué lleva en esa maleta? Me preguntó la hermana. Le dije, llevo la Biblia y llevo una cantidad de tratados. Dijo, ¿y no lleva más? Le dije, no llevo más, tratados y la Biblia. Dijo, ¿sí ve que sí es misionero? Y quedé entre loco y bobo. Y resulta que Dios me ha ido inquietando, porque con mi esposa nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Altos de Cazucá, en la parte de abajo donde es estrato -1, donde las casitas eran de cartón, ¿cierto, Merisita? Hemos ido donde los indígenas. Yo no sé si mi hermano Milton fue con nosotros. No, eso fue por Asambleas de Dios, donde nos dieron una pasta, ¿se acuerdan? Sancochadita, y al pie los indigenitas le quitaban los piojitos a los niños y con la mesita los mataban, y la pasta mal sancochada. Y Merisita decía, Luchito, ¿yo qué hago? Hay pasta y eso no tiene ni sabor ni color. Y yo le decía a Merisita, órele al Señor, démosle gloria a Dios, consumamos el alimento en bendición, porque ellos lo hicieron con amor para los que venimos a predicarle la palabra. Y llega un indigenita, se me acerca, nunca se me olvida, el de Ruanita, me dice, hermanito, yo le voy a pedir a Dios que algún día lo mande para el resguardo donde nosotros. Y llega y me abraza y me dice, yo quisiera que usted esté con nosotros allá y nos predique la palabra. Eso todavía a mí no se me olvida, hermano. Me quedó marcado por toda mi vida. Y una vez también en Ciudad Bolívar, cuando fuimos con Janet, Graciela se acuerda de Janet, una de las asambleas de Dios, una mujer de Dios que se quitaba todo, se quitaba su ropa, lo que sea, por dárselo a cualquiera. Merisita, ¿te acuerdas que allá en los indígenas yo me vine con una camisetica y un jean? Llevé un poco de ropa, toda quedó allá. Hermano, tenemos que ser desprendidos. Si Dios te dice, delo y delo, hermano. Y si tiene que ir en peloto, véngase, que el Señor no se vara. Hermano, Janecita era una mujer, tú la conoces, Vivianita. Janet, la hermana de María Dolores. Janet, no me acuerdo. Arias, gracias, Janet Arias. Yo no sé, yo no la volví a ver. Una sierva, una mujer de Dios.
Y Yanecita, hermano, Yanecita, que íbamos con ella por allá al sur, llevábamos pan y eso nos rapaban y todo. Y Yanecita, de aquí a aquí, yo no he encontrado una mujer con tanto amor por las almas como Yané Arias. Ojalá en esta iglesia se levantara una Yané. Amén, que ojalá. No, solo una, hermano, porque con una yo sé que el Señor hace. Hermano, y entonces cuando esa mujer, hermano, que usted es misionero, hermano, llegué a Bogotá y de repente me tocó ir a hacer una visita. Y estábamos hablando en la visita y yo haciéndole la oración de fe a alguien. Llega y me dice esa persona: ay, ¿usted es misionero? Dijo, ¿usted es misionero? Y yo, ay, Dios mío, le dije, no, hermano, yo soy pastor. Ah. Y viene después, hermano, estoy acabando de llegar a Bogotá y mi primera prédica, me siento yo a escuchar la prédica del hermano Javier Cetina. Y el hermano Javier Cetina, ¡pum!, solo habló de misiones. ¿Sí fue así, Javier? ¿O quién vino ese día? ¿Estoy mintiendo, hermanos? Y hermano, que es que hay que ir y que no sé qué, que esto no son 4 paredes y y el Señor deme ladrillazos con Javier. Yo, ay. Y en Cartagena me dijeron misionero, acabé de llegar misionero, y pum, y me siento en mi primera prédica en Bogotá. Las misiones, güey. Ay, hermano. Ahora sí entiende por qué cambió la prédica. Porque ayer, hermano, yo salgo. Ya dimos la ceremonia, ya ahora vamos al cementerio. Y pácate, allá, el Señor, no, papito, no. Deténgase y devuélvase. Vaya esa mujer, vaya. Ay, Señor, pero con ese dolor que me va a escuchar, vaya. Sí, Señor, voy. Hermano, cuando Dios dice vaya, es que hay que ir, hermano. ¿Sabe que otro acontecimiento, hermano? Yo casi soy poco de acontecimientos, no sé si han dado que, y hoy sí me estoy alargando. Usted dirá, a mí qué me importa. Yo no lo digo para que usted de pronto le guste, quiero que sea manera de testimonio. Que Dios cuando nos llama y nos pone, y Dios no se equivoca. Mi esposa y Lisbeth, ¿se acuerda que fuimos a comprar por la noche que mi nieto quería un cangrejito, ¿no? Pero no de verdad, ¿no? De juguete. Entonces sí que la había llamado que tocaba conseguirlo y Mary preocupada, no, toca conseguirlo y no sé qué. Y nos fuimos para el lado de la playa por la noche, ¿no? Y preciso venía un muchachito ahí, un joven, ¿no? Como unos 17 años. Elkin se llama. Y vendiendo los famosos cangrejitos. ¿Cierto, Lisbeth? ¿Cierto, Maricita? Ay, lo que estaba buscando, los cangrejitos. Y le compramos el cangrejito. Pero ¿sabe qué fue lo más importante que el cangrejito? Que ese muchacho estaba inquietado, tocado, recibió a Jesús en su corazón, contento. Eso pasaba, nos saludaba y todo. ¿Sabe que no era el cangrejo? Mi esposa tenía el sentir de su cangrejo allá y nos fuimos para allá, ¿cierto? Y allá estaba el de los cangrejos, porque ese de los cangrejos no necesitaba vender un cangrejo, necesitaba recibir a Jesús como su Salvador. ¿Sí ve, hermano, que Dios nos pone donde nosotros ni nos imaginamos? Y Dios nos manda donde usted ni se lo imagina, hermano. A mí Dios me ha puesto en unas que si sigo no habría prédica. Me ha mandado a unas, hermano, que solamente es la misericordia de Dios, que así como me manda, así me saca. Porque me ha metido en unas tremendas, hermano. Pero las gracias sean dadas a Dios por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que nos ha dado la victoria, hermano. Y en Él somos más que vencedores. Pero lo que yo quiero que usted entienda hoy, hermano, en esta mañana, es que cuando Dios nos manda, nos pone y nos dice, hermano, usted no le dé miedo ni pena, porque el respaldo de Él va a estar ahí. Hermano, mire, grábese esto. A usted no le va a pasar nada sin que Dios se lo permita. A usted no lo van a matar si Dios no permite que lo maten. Les he contado que se han levantado en los buses a pegarme.
Y una vez unos metaleros en Toberín, a Jorge William, mi sobrino, y a mí nos agarraron a patadas. Ay, venga, sí, que ustedes predican de Dios. Estábamos repartiendo tratados en la calle allá en el Toberín. Hace años, como unos casi 19 años. Y se ponen a meter, sí, ustedes que hablan de amor y no sé qué. Claro, es que Cristo es amor. Y ¡pa! Sácame a un patadón que nunca lo olvido. Gracias, Señor. Claro, hermano, con botas. Y yo, ay, Señor. Y van y le dan a Jorge, mi sobrino. Y Jorgito, ¿quién conoce aquí a Jorgito? ¿Quién lo conoció? Él alzaba pesitas y más o menos era cuajadito, ¿cierto? Andrés que lo conoció y mi sobrino. Y él era alzadito. Y tiene unas manotas que un puño de eso, y él alzaba pesas y barras y toda esa cuestión. Y él alzaba. Yo creo que un puñito de Jorge, a uno de esos, y ¡pam! Le ponen a Jorge la patada. Y Jorge llega con qué amor, dice, varón, ¿sabe qué? Uy, ese Jorge era un tremendo, yo no sé cómo está ahora, está en Cali. Y ese Jorgito William, que era siempre mi compañero fiel, con él iba a predicar a los buses, con él predicábamos en la calle, con él predicábamos aquí, allá, donde íbamos con Jorgito, para todos lados predicando, un tremendo ganador de almas, ¿cierto, Graciela? Jorge William, un ganador de almas. Y entonces le pegan a Jorgito y Jorgito, varón, se le va. Y ya tenía una autoridad de Dios. Y va y le dice al tipo, varón, ¿sabe qué? Y si usted me sigue pegando, yo no voy a hacer nada, porque Cristo lo ama. ¿Y sabe que sí? Cristo es amor y Dios es amor. Y hasta que se aburrieron y se mofaron y se burlaron y se carcajearon, nada como unos 5. Y nos dieron, por cierto. Chao, muchachos, Dios los bendiga. Cristo es bueno, mano, Dios es amor. Y nos fuimos. Y a la cuadra, ay, este más me dio duro. Hermano, claro. Pero sabe que después se me quitó, porque el Señor le quita a usted los dolores, hermano. Pero lo que yo quiero decirle a usted, hermano, es que cuando el Señor nos llama a predicar, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. No, pero es que me toca ir y hacer esto y esto y esto y esto y esto. No necesariamente. Dios se vale de las circunstancias más inverosímiles, de los púlpitos más raros que existen. Una vez un púlpito fue aquí como unas 6-7 cuadras, Graciela recuerda a los Gaona que vendían droga, y nos entramos con Jorgito y eso olía a marihuana. Habían como unos 7 allá adentro consumiendo, allá unos sentados, otros acostados, y nos entramos con Jorgito y predíqueles, y eso era oscuro y un poco de desorden y maletas y tarros y todo eso, hermano, y ahí en medio predíqueles y reciban a Jesús. Y los muchachos en su marihuanada recibieron a Jesús. Y lógico que con Jorgito salimos así, ¿qué, Jorgito? ¿Qué? ¿Cómo estás? No, mentiras, no. Sabe que el Señor hasta el humo usted se lo hace. Y Dios lo pone a uno en sitios donde uno ni se imagina, hermano. Uno no se imagina predicando en tales y tales partes. Pero no es donde usted quiera, es donde Dios lo lleve. Javier, usted me confirmó que tenemos que ser una iglesia que tiene que ir afuera a predicar la palabra. En esa predicación usted dijo, esto no son 4 paredes, hay que ir, hay que salir, hay que predicar. Hay que predicar, hermano. ¿O qué cree usted? Que porque no, es que yo soy pastor, tú sabes, para eso hay un equipo de evangelismo. No, yo ya soy pastor, yo ya pasé por esas mentiras del diablo. Si se jacta de ser mucho pastor, pruebe lo que es pastor y vaya y muestre que va a ser pastor y es pastor, pero muéstrese. Gane las almas, hermano, porque la palabra lo dice. Volvamos a la palabra, Mateo 24, versículo 14, hermano. Y será, ¿qué? Predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? ¿En su iglesia solamente? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá
el fin. Sabe que el fin ya está próximo. Y aquí en esta iglesia yo he predicado de las señales del fin. Y hemos hablado todo lo que se ha dado proféticamente, como Cristo ya está que viene. Y hemos predicado que Cristo está a las puertas. Y hemos predicado que Jesús está ya aquí cerquita. Y que el fin ya viene. Y lo hemos predicado y usted y yo lo sabemos. Pero ahora hay un reto, una pregunta, una orden que Dios nos está dando a la iglesia Fuente de Amor a las Naciones aquí en Bogotá, Colombia. ¿Cuál es la orden que Dios nos ha puesto? Por tanto, id y predicad el evangelio del reino. ¿A quiénes? A todo el mundo. Y otra parte dice: y predicad el evangelio a toda criatura y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice Mateo 28, creo, 28, 19. O sea que esto no es un invento del señor Javier Cetina que se le dio por ahí. O sea que esto no es que no, pero es que pastor dice que cambió el tema, ¿qué tal ese tipo tan irresponsable, tan poco serio? Mandó a hacer los boletines y no sé qué, ¿para qué? ¿Para que cambie de prédica? Sí, para cambiar de prédica. Mi trabajo de una semana no se pierde, porque Dios nunca le echa bordo a lo que uno hace. Dios es perfecto. Entonces hoy Dios le dice a la iglesia Fuente de Amor a las Naciones en Bogotá, Colombia: por tanto, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Donde usted vaya, hermano, predique. Que yo estoy en tal parte, predique. Que me fui para la Conchinchina, predique. Sabe que yo todavía le digo: Señor, algún día tú me vas a llevar a París, y sueño con predicar en el metro de París y decir: hola, que de París, y lo que ella la porreya. Yo no sé francés, pero el Dios que yo tengo es mi mejor traductor. Carlitos, ¿dónde está Carlos Melo? Carlitos no está, bueno. Carlitos me dice feliz y contento: uy, venga Luchito, ven, Carlitos es mi hermano en carne. Venga, le cuento, imagínense que nos han escrito de Pakistán, nos han escrito de Rusia, nos han escrito de Ucrania, y me nombra unos países que ni yo conozco. Y ha nombrado unos países que nos escuchan por la emisora. Uy, han escuchado las prédicas, ya no sé qué, ya han escrito y no sé qué. Y hay veces me pregunto: pero en Urquistán, en Pakistán, en Afganistán, ¿cómo nos entenderán? Yo no sé. Pero es que el Dios que tenemos, hablamos en español y nos entienden. Yo no sé cómo, pero es el Dios que tenemos, hermano. Entonces, hermano, si ve que hay que predicarle fuera de las columnas, fuera de las fronteras de la iglesia. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. No dice a algunos, por si quieren escuchar. La palabra de Dios dice: ve, háblales, diles, escuchen o no escuchen, háblales. Como la mujer de Santa Marta: aquí somos católicos, ¿qué importa? Igual escuchó. Y el día que el Señor Dios de Israel levante la pantalla gigante en el cielo y le muestre: Padre, yo no sabía, nadie me habló, nadie me predicó. El Señor le dice: apartaos de mí, hacedora de maldad, mentirosa, hipócrita. Mira, esa no eras tú. En un bus envié a mi siervo, a mi hijo, y cuando él dijo que me recibiera a mí como su Señor, usted respondió: aquí somos católicos. O sea que, escuchen o no escuchen, prediquemos, hermano. ¿Sabe qué haga usted? Predique. Pero Señor, llegué frustrado porque me miraron mal, porque no recibieron, porque no hicieron la oración de fe, porque ¿qué importa? Que no hayan hecho nada. Escucharon. Y solo el simple hecho de que la gente escuchó el mensaje. Mire que a mí en los buses mucha gente llega y hacen así. Cuando ven que, cuando yo comienzo a predicar, están así. Y cuando ven que es la palabra de Dios, se hacen como que bajan el cuerpo y se ponen contra el vidrio.
se durmieron, se privan. O sea, tengo el encanto de privar a la gente, no a todos. Pero hermano, yo digo y paso por ahí y listo. Yo sé que se despriva la muchachita o el muchachito en el momento que yo digo Dios los bendiga y me bajo. Yo sé que ¡pum!, por encanto vuelven en sí. Pero digo, ay, ilusos, digo yo cuando me bajo. ¿A quién engañan estos hijos de Satanás? Sabe que cuando usted cierra sus ojos y se hace el dormido, usted escucha más y está más atento que el que supuestamente está así. Ahora no digan, ay, entonces voy a dormirme cuando el pastor predique y si él me dice algo le digo que no, que es que así yo me concentro más. No, eso es allá en los buses. No, aquí no. Aquí sí, aquí no quiero ese don que en la iglesia no tenga ese don. En los buses sí, para que se concentren. Pero aquí que ese don ¿cómo se llama? Se desarrolle ese don aquí de dormir a la gente. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos dice que escuchen o no escuchen, háblales, diles. Me acuerdo en Panamá, yo creo que eran unas brujas las que habían ahí, hermano, en un bus. Dos negritas, hermano, que me miraban con odio. Yo sentía, yo nunca me he sentido tan débil, hermano. Y una pesadez, pero se me sentía sin fuerza en las piernas, hermano. Y yo, y hágale. Ese día yo me subí a los buses mojados, ¿te acuerdas, Merisita? Iban lavado. Allá llueve mucho en Panamá, ¿cierto, hermana? Hermano, y eso sentía las piernas. Yo no era por la mojada, yo sé que no. Y sentía una pesadez, hermano, pero horrible. Y esas mujeres me miran, dos negritas que no me olvidan, estaban allá hacia el ladito izquierdo de mi mano izquierda. Y los buses allá son larguísimos. Y yo, me miraban y yo no sé qué estarían haciendo. Yo creería que era brujería, yo sentí. Pero el Señor fue fiel, hermano. Porque volví y no me pasó nada. ¿Sabe que Dios, hermano, usted lo protege? Usted solamente vaya, crean o no crean, escuchen o no escuchen, hábleles. Y algún día, en la pancarta celestial, usted se lava las manos y el Señor le dice, mire, usted no escuchó, ¿cierto? Ahí ese era usted, se hizo el dormido, o se bajó del bus, prefirió bajarse, o prefirió hacer esto y esto. Hay otros que llegan y están esto, y cuando uno comienza a predicar, ¡pum!, se ponen los audífonos y yo creo que la suben rápido al volumen del aparato ese. ¿Qué importa, hermano? Simplemente hábleles y predíqueles. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11. Eso es más adelante. 2 de Corintios, segunda de Corintios capítulo 11. ¿Lo tenemos? Mire que aquí está hablando el gran apóstol Pablo. Desde el capítulo 11, versículo 22. ¿Cómo dice el título allá arriba? Sufrimientos y alegrías y gozos de Pablo. Amén. 11, señora, predica la palabra. Capítulo 11, versículo 22 de 2 de Corintios dice: son hebreos, yo también; son israelitas, yo también; son descendientes de Abraham, también yo; son ministros de Cristo, como si estuviera loco yo hablo. Yo más, mire lo que dice Pablo, hermano, grábese esto: yo más en trabajo más abundante. Ya lo tienen, hermano, le repito, 2 de Corintios, no primera, capítulo 2, versículo 11, estoy leyendo el versículo 23, la segunda parte, y dice: yo más, decía Pablo, en trabajos más abundante. ¿En qué más? En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar.
en camino muchas veces, en peligros de ríos, en peligro de ladrones, en peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros del desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Quiero decirle una cosa, hermano. Aquí está hablando el gran hombre llamado Pablo o Saulo de Tarso. Y fíjese todo el repertorio que hace Pablo, todo lo que escribe. Dice en azotes, en cárceles, en enfermedades, en hambres, en desnudez, en peligro de naufragio, peligro de muerte, peligro de apedreamiento. Me apedrearon, me encarcelaron, me bofetearon, me insultaron, me maltrataron, me hicieron. Miren lo que pasó Pablo. ¿Y quién de nosotros ha alcanzado a pasar la 0.00.1% de lo que pasó el apóstol San Pablo? Yo creo que ninguno de nosotros. Digno de Cristo es este hombre. Digno de Jesús, que con toda la gallardía y la entrega del amor dice, hermano, con alegría. En el versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de gentiles, peligros en mi ciudad, peligros y aún con falsos hermanos. En trabajo, en fatiga, en desvelos, en hambres, con sed, con ayunos. Y ayunos no era porque él quería, sino porque no había que comer. En frío y en desnudez. Además de otras cosas, dice Pablo, que para qué les cuento. Y nosotros, hermano, que ni siquiera hemos predicado al que está al pie de nosotros, hermano, para empezar. Y nosotros que ni siquiera hemos hecho nada para ganar un alma. Cuando Pablo ganaba, hermano, iba a Grecia, iba a Atenas, iba a Corintio, iba a Éfeso, iba a todas las ciudades de Asia Menor, y sabe que no había Transmilenio y no había avionetas, no había aviones, no había nada del otro mundo para desplazarse, sino tenía que pasar por desiertos, como él dijo, en peligros de náufrago, peligros, subiendo montañas, bajando montañas, ni siquiera había linternas ni lámparas. Pero en la noche él caminaba, que le salieran serpientes, escorpiones, lo que pasara, caminaba. Y los pies, hermano, no tenía Adidas, ni tenía Nike, porque no tenía zapatos ni botas. No, esta es para el campo, esta es para la playa. No, hermano. Tenía solamente unas sandalias requete usadas y viejas de tanto caminar para predicar el evangelio de Jesús. Y que encontraba, gran apóstol Pablo. ¿Qué palabra? Tome una ofrenda de amor. ¿Será que a Pablo le hacían eso? ¿Sabe cuál era la ofrenda de amor que recibía Pablo después de que predicaba? Piedra. Acabó de predicar, pues tome, ¡pum! Piedra lo que le llovía, no plata. Ahora usted le dice a cualquier llamado apóstol. Hoy en día hay muchos apóstoles. Y hoy a cualquier apóstol usted le dice: hoy venga apóstol, pastor, venga a predicar a mi iglesia. Ay, ¿cuántas almas hay? ¿Y cuánto me van a dar? No, pastor, pero a mí me toca. Yo no les cuento una que me pasó, ¿cierto, Graciela? Nunca la olvido. ¿Para qué? No, hermano. Ay, Dios mío. Se la resumo, porque no. Una vez yo era copastor de una iglesia, ¿cierto, Graciela? Y resulta que en esa iglesia
siendo yo copastor, nos fuimos con el pastor Orlando, los que conocieron al pastor Orlando, y nos fuimos a invitar a un hombre evangelista tremendo. Él estaba en las asambleas de Dios, no les voy a decir el nombre, me dijeron que se había muerto, yo no sé. Y resulta que voy con Orlandito, contento, donde él se estaba hospedando, él era de Barranquilla. Pastor, en esta Semana Santa queremos que vaya a nuestra iglesia. Era una iglesia pequeña. Y entonces el pastor lo primero que nos pregunta: ¿y cuántas almas hay? Y yo pensé que era por algún dato estadístico. Y llega y dice: bueno, lo que recojan todo, ofrendas, diezmos para mí, y más encima me dan tanto. Y yo necesito que me recoja un taxi aquí y me vuelva a dejar aquí, porque el pastor Carlos Pérez, ¿cierto, Graciela? Y el pastor fulano, me nombró como a 3. Ellos me pagan el avión de Barranquilla aquí, ida y vuelta. Y además ellos no me mandan a mí a Barranquilla con las manos vacías, sino que me dan vestido y me dan esto, ¿cierto, Graciela? ¿Estoy mintiendo? No estoy mintiendo, hermano. Esos son los apóstoles de estos tiempos, ladrones de estos tiempos, que predican, dizque para que les den. Mentiroso del diablo, mano. Dice que le dieran, y con el pastor Orlando nos miramos y le dijimos a este pastor, que no voy a decir el nombre porque vergüenza me da, y le decimos a este costeño barranquillero: gracias, hermano, el Señor lo bendiga. Y salimos y yo hice así, chao. Mentiroso, hermano. O sea que hay que pagarle al muchachito para que predique la bendita palabra de Dios, cuando Pablo dice: en hambre, en desnudez, en peligros, en sufrimientos, apedreado, encarcelado y en sufrimientos. ¿Qué recibía Pablo? Ofrendas de amor. ¿Qué recibía Pablo? Patada, puño, piedras, cárcel, humillaciones. ¿Usted cree que lo que escribió ahí es porque me pareció escribámoslo? No. Sufrimiento recibió por amor a Cristo, porque predicó a Cristo, hermano. Predicó a Cristo con amor, predicó a Cristo con gozo, con alegría, hermano. ¿Sabe que hace falta hombres y mujeres que prediquen la palabra con amor, sin interés? Por eso el Señor dijo a sus discípulos: no lleven nada, porque Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad nosotros. Esos son los misioneros. Pablo sí puede decir que fue misionero. Pablo sí puede decir que fue evangelista y que fue apóstol y fue maestro y fue todo. Pero hoy en día muchos quieren ganar el título de apóstoles, evangelistas, maestros, el magister, el doctor. ¿Doctor de qué? ¿Doctor de qué? Doctor de nada, hermano. Doctor de pacotilla es que somos, que ni siquiera, hermano, predicamos a Jesús. Y el mismo Pablo, el que sufrió hambre, desnudez y peligro, que recibió cárcel y sufrimientos, mire el consejo que nos da tan bonito. Segunda de Timoteo, el capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Lo tenemos? Dice el apóstol San Pablo, le dice en la carta a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué estaba encareciendo Pablo? Que prediques. ¿Pero prediques qué? Predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo. ¿Vendrá qué? Este es el tiempo, hoy, ahora. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, que es este tiempo ahora, el nuestro, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú
sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mire lo que termina diciendo Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Y me parece un valiente cuando termina diciendo Pablo estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, Pablo, sino también a todos los que amamos su venida. Hermano, he peleado la buena batalla, yo ya estoy para ser sacrificado, decía Pablo. ¿Sabe que Pablo ya sabía que le quedaban poquitos días para ser martirizado? Y Saulo, Pablo, ¿saben cómo fue martirizado después de todo lo que sufrió? Después de sufrir cárcel, enfermedades, apedreamientos, encarcelamientos, sufrimientos, de todo lo que sufrió, él dijo: ahora estoy para ser de ñapa sacrificado. Y sabe que él, uno de sus últimos discursos, predicando el evangelio de Jesús, predicando en Roma, estaba casi que a la salida de Roma. Y Pablo predicó con denuedo y poder. Cuando predicó a los romanos, con poder, autoridad, el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando Pablo predicó, cuando él acabó de predicar, lo primero que hicieron fue venirse la multitud contra él, en odio, en odio, en odio. Lo maltrataron, escupieron, pero después lo sacaron como si fuera un perro, lo amarraron, lo sacaron a rastras fuera de la ciudad de Roma. Y en una calle, en una carretera antigua y vieja llamada la Vía de la Hostia o la calle de la Hostia. Cuando usted ve la hostia, yo me acuerdo la Iglesia Católica con su hostia. Maldita calle de Hostia, donde en la calle de la Hostia, en la salida de Roma, llevaron como perro a Pablo encadenado, burlándose de él, y a la salida, ¡pum!, le quitan la cabeza en las afueras de Roma, en la calle de Hostia. Pero él decía: yo ya estoy para ser sacrificado, decía. Y dijo con orgullo: he peleado la buena batalla. Dijo con orgullo: he acabado la carrera. Hermano, ¿será que ya estamos listos? O tal vez ni siquiera hemos comenzado la carrera. Yo que creo, hermano, triste decirlo, pero ni siquiera hemos comenzado la carrera. Para empezar, no hemos ni comenzado la carrera. ¿Sabe que nosotros no hemos comenzado ni siquiera? Cuando Pablo decía: he peleado la buena batalla y he peleado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Dios juez justo. Pero no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Sabe qué? Pablo sí sabía lo que estaba hablando, hermano. Pablo sí sabía lo que estaba hablando. Nosotros ni siquiera tenemos, ni siquiera tenemos, hermano, la dignidad de llamarnos siervos de Dios. ¿Sabe qué nos cuesta, hermano? No nos parecemos ni un poquito a Pablo, hermano. Pablo sí supo lo que era pelear la batalla, lo que era vivir en la carrera. ¿Sabe que Pablo sí sabía lo que era predicar a Cristo y sufrir por Cristo? Gracias, hermano. ¿Sabe que Pablo sí tenía claro lo que era sufrir padecimientos por Jesús? Y nosotros solamente estamos esperando que Dios: Señor, es que tienes que bendecirme, tienes que darme, tengo es que morirme, hermano. Tenemos es que predicar a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, casi que le rogaba diciendo:
Fíjese que la palabra que utiliza en el versículo 1 del capítulo 4 no dice por si de pronto a usted le parece, por si de pronto usted quiere. ¿Sabe qué palabra utiliza Pablo? Le dice, te encarezco. Te encarezco, o sea, un sinónimo de te lo suplico. Te lo suplico, vaya, predique la palabra. Yo no sé si tenga que arrodillarme a la iglesia y decirles, se lo suplico, hermano. Les encarezco que prediquen. Les encarezco que hablen. Les encarezco y les pido en el nombre de Jesús que anuncien a tiempo y fuera de tiempo. Porque vendrán tiempos, dice Pablo, en que no sufrirán la sana doctrina, sino se amontonarán maestros conforme a sus deseos, sus mentiras y engaños, y engañarán a muchos. Esos son estos tiempos, hermano. ¿Sabía usted que Pablo estaba hablando de estos tiempos? No era de otros. No era de otros, era de estos tiempos. Te encarezco que prediques, porque vendrán tiempos. ¿Cuáles tiempos? Estos tiempos, los del pleno siglo XXI. Este tiempo del año 2015, porque lo que viene de aquí en adelante no es bueno. ¿Sabe que tembló en Colombia hace, yo no me acuerdo si 3, 4, 5 días, ya no sé, pero tembló? Y quiero decirle que yo me gozo cuando tiembla, pero le temo a Dios. Yo cuando comienza a temblar, hermano, yo pienso en el Señor. Gloria a Dios, Señor, te alabo, Señor, te bendigo. Dios, hermano, es Dios quien nos visita. Y como que Dios, el hermano Javier decía algo muy cierto. No hubo muertos, ni desgracias, ni calamidades en Colombia, tal vez porque hay una iglesia que ora por Colombia para que tenga misericordia. ¿Qué tal si no oráramos? ¿Qué hubiera pasado? Hermano, pero eso es como un campanazo de alerta. Despiértate, iglesia. Despiértate, Colombia. Despiértate, pueblo de Dios. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la Escritura. O sea que el campanazo de alerta que el Señor nos da a la iglesia de Cristo es: prediquemos, anunciemos, porque el tiempo está más cerca de lo que usted y yo se imagina. Y será predicado este evangelio y después el fin. Sabe que ya están predicando en Pakistán, Afganistán, Turquía, Rusia, Rumania, donde no entraba el evangelio. Está llegando con poder. Está llegando la palabra donde no llegaba. Usted dirá, pastor, ¿y usted ahora qué? Esta hermosa bandera, esta me la trajo la hermana Luz. Hermana Luz, esta hermosa bandera es una bandera de la República de Emiratos Árabes Unidos, capital Dubái. Esta hermosa bandera que ella me trajo, hermana, yo no la eché al olvido, no. Por esta bandera he orado, o mejor, por esta nación. En Emiratos Árabes Unidos está el esposito de mi hermana Luz y el papá de Sophie. En Emiratos Árabes Unidos, quiero decirle que el evangelio no tiene cabida, o muy ínfimo. ¿Sabe por qué? Es una nación musulmana, ¿cierto, hermana? Que su Dios es Mahoma, Alá, y aparte de eso el Dios Mamón, el Dios dinero. Nación próspera, magnates petroleros. Y como esta nación de Emiratos Árabes Unidos, hay muchas naciones que no conocen de Jesús. Hay muchas naciones que no conocen de Cristo. Hay muchas naciones que no conocen del Dios de Israel, que no conocen de la salvación de Jesucristo, ni saben qué es la expiación por medio de la sangre del Cordero de Dios. Y no conocen muchas veces porque los gobiernos no dejan entrar la palabra, pero otras veces porque no hay valientes suficientes para ir y llegar a estas naciones. Valientes como Pablo, que entregaron su cabeza decapitada en Roma.
porque ya no hay valientes como Pablo que se dignen o nos dignemos ir a predicar a Jesús. Ya no hay valientes, hermano. ¿Dónde están esos Pablos? Pablo se fue. Pablo sabía que se iba y por eso le dijo: Timoteo, yo me voy, pero tú te quedas y ahora toma tú la bandera y predica. Vaya, Timoteo. Pero sabe que ya no está Esteban, ya no está Pedro, ya no está Pablo ni Mateo, ya no está Lucas, ya no está Timoteo, porque también hizo lo suyo y se fue. Ahora, ¿quién está, hermano? Ahora, ¿quién está, hermano? Estamos nosotros. Estamos nosotros, una iglesia que debe de ir. Yo no sé por qué esta iglesia se llama Fuente de Amor a las Naciones. Y se llama Fuente de Amor a las Naciones porque el Señor, hermano, nos tendrá que llevar a las naciones. Yo no sé por qué, yo siempre he dicho, yo no creo mucho en tantos sueños ni cosas, pero a mí Dios me ha hablado mucho por sueños. Y me ha mostrado unas calles que yo sé que no es Colombia, y me muestra calles y me muestra ciudades. Y últimamente me ha pasado por eso el mensaje de hoy. Y me ha mostrado casas, calles, avenidas, cosas que yo no conozco. Y yo predicando por allá. Pero veo que hablan diferente, que son diferentes, no son de mi tierra. Y yo a veces digo, yo no sé si es que Dios a mí me tiene en últimas, yo no sé para dónde carajo Dios me tiene. Yo a veces siento que yo aquí, yo no soy de acá. Y digo, Dios me puso aquí de pastor de esta iglesia, pero hay veces me siento que como que no. Y todavía no me las creo que soy pastor. Porque me cuesta creerlo. Porque yo tenía en mi corazón el sentir de ser un misionero evangelista. Y Dios me pone en cuatro paredes en una iglesia. Gloria a ti, Señor, gracias. ¿Por qué? Yo no sé. Yo hago caso. Yo no quería esto, pero yo hago caso. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Yo no lo sé. Pero el día que Dios me lleve donde me lleve, hermano, que esta iglesia siga mandando misioneros y pastores y siervos, si me ha de llevar, o bien sea con él, o bien sea para otra nación, para otro país, si me ha de llevar donde sea. Yo no sé idiomas. ¿Qué día tuve tanto sentir de meterme a inglés? Dije, Señor, pero ya como que estoy viejito para eso. Y yo como que ya no. Pero Señor, donde me lleve, que el Señor me respalde, Dios. Hermanos, les encarezco en el nombre de Jesús de Nazaret que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Que hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Porque están llegando los días, hermano, días difíciles. Estos son esos tiempos que hablaba Pablo. Dios, llévanos donde quiera llevarnos. Y hermano, comience a predicar a los de su familia, a sus vecinos, a los que usted pueda. Predíqueles a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Dios no se equivoca, hermano. Dios es Dios. Dios es Dios. Y lo que Él nos mande a hacer, hermano, hagámoslo. Hagámoslo, hermano. Lo que Él nos ponga a hacer, hagámoslo, hermano. Fíjese que me cambió la predicación, hermano. Y yo le hago caso a Él. Porque Él es Dios. Obedezca al llamado de Dios. Créale a Dios. Estamos llegando a los últimos tiempos. Terremotos, inundaciones, tsunamis, calamidades, epidemias. La maldad se está multiplicando por todo lado, como dice la Biblia. A lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo, como dice la Biblia. Los hombres están dejando de amar a sus padres y los padres a sus hijos, como dice la Biblia. La gente es intolerante y se odian los unos a los otros, como dice la Biblia. Estamos viviendo los últimos tiempos.
Los tiempos están siendo acortados. Nos levantamos y ya son las 10 de la noche y se nos pasó el día, como dice la Biblia. Serán acortados los tiempos, serán cortos. Se acortarán los tiempos para los últimos días finales. Y se aumentarán los terremotos y las epidemias. Y la maldad del hombre se multiplicará. Pero hace falta que se cumpla una gran profecía que debemos de cumplirla nosotros, sus hijos. Por lo tanto, id y predicad el evangelio a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús le dijo a los discípulos: id por Jerusalén, por Samaria, por Judea y hasta los últimos rincones de la tierra. Id. Por lo tanto, id y predicad el evangelio. Y dice Mateo 24:14: y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones. Será predicado el evangelio de Jesús a todo el mundo, y entonces vendrá el final. Este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo cumplido del cual hablaba el apóstol San Pablo. Este es el tiempo que hablaba en Apocalipsis Juan el apóstol. Este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo que debemos de anunciar y proclamar y predicar el evangelio de las buenas nuevas. ¿A dónde te va a llevar el Señor? Yo no lo sé. Yo no soy Dios. A mí me ha llevado a muchas partes que no pensaba llegar, pero me ha llevado a anunciar la palabra. Solo por un alma, pero vale la pena. O por 2, o por 5, o por 10. Pero donde el Señor te lleve, hermano, de la iglesia Fuente de Amor a las Naciones, donde Él te lleve, a la China, a Palestina, a Inglaterra, donde te ponga, predica. Te encarezco delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá pronto, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, que exhortes, que hables y digas la palabra, porque ya llegamos a estos últimos tiempos donde están amontonándose en falsos profetas y maestros y están desviando de la fe de Jesús a muchos. Y ahí es donde tenemos que llegar usted y yo, porque los que están desviando a los hombres están trabajando. Testigos de Jehová por cada esquina, con sus libros y revistas. Gente de la profecía en cada casa, engañando proféticamente con mentiras a la gente y llenándose la gente de profecías diabólicas y mentirosas, porque estamos en los días donde el oído está expuesto a escuchar y Satanás está dispuesto a darles lo que ellos quieren escuchar. ¿Y la iglesia qué está haciendo? La iglesia dormida, encasillada y enclaustrada en 4 paredes, cantando bonito, abrazándonos los unos a los otros, y no hemos anunciado a Jesús. Estos son los tiempos del que anunciaba el apóstol San Pablo. Tiempos donde vendrá la apostasía, que llegó ya. Tiempos donde la herejía viene, que ya llegó. Tiempos donde le creerán a las fábulas, que ya llegó. Tiempos donde se apartarán de la sana doctrina, que ya llegó. Estos son los tiempos del cual hablaba el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces Pablo dijo: te encarezco, iglesia. Le dijo a Timoteo, pero hoy yo haré la voz de Pablo. Y te digo a ti en el nombre de Jesús: te encarezco, iglesia, fuente de amor a las naciones. Te encarezco que prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Que exhorten, que prediquen y que hablen. Que anuncien la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Te encarezco, iglesia, que predique. Que anuncie que el reino de Dios se está acercando. Que estamos en la recta final, en el último tiempo. Que ya no hay tiempo que esperar, ya se acabó el tiempo.
Predica a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, anuncia y predica a Jesús que viene pronto. Predícalo, anúncialo, porque ya no hay tiempo. Este es el tiempo del que hablaba Pablo, hermano. Este es el último tiempo. Y será proclamado este evangelio y vendrá el fin. Prediquemos porque el fin se acerca. Anunciémoslo a tiempo y fuera de tiempo. Pablo entregó su cabeza, su vida. Fue apedreado, encarcelado, atormentado. ¿Sabe que Pablo fue atribulado, encarcelado, violentado, masacrado? Yo quiero que usted no olvide esas palabras del apóstol San Pablo, que esas palabras hoy le retiñan en su cabeza, hermano. Esas palabras de Pablo que retiñan en nuestra cabeza hoy y siempre. Que usted siempre recuerde lo que dijo Pablo de los judíos: 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, azotado. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros. En esos caminos donde él iba a predicar, veía peligros en los ríos, peligros de ladrones, peligros de los de su nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Muchas veces en muchos trabajos duros, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, con sed, con muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, y la preocupación por las iglesias. Y tenía tiempo para preocuparse por la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo?, dijo Pablo. ¿Quién se hace tropezar y yo no me indigno? Y si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que en mi debilidad se refiere. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es quien es bendito por los siglos. Ese era el Pablo de la Biblia, hermano. El que se gloriaba de predicar a Cristo porque lo hacía. Pero su recompensa fue la muerte y el sufrimiento. Por eso le dijo a Timoteo: Timoteo, he peleado la buena batalla, Timoteo. He acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dijo Pablo, sino también a todos los que aman la venida del Redentor. Hermano, que Dios nos tenga por dignos, que Dios nos tenga por dignos de predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga.